Seguimos ahora y nos vamos a dedicar y consultar acerca de nuestra salud. Estos son los 3 alimentos que tienen efectos nocivos para los riñones. Este es el título de lo que vamos a abarcar. Allí estamos ya comunicados con el doctor Marcelo Userpater, que es médico clínico, nefrólogo, dedicado a calidad de vida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Gracias por su tiempo primero, ¿eh? No, por favor. Lo agarramos trabajando. Como siempre. Como, no, ese es 24/7, ¿no? Más o menos así. Bueno, doctor, a ver, vamos a hablar de alimentos, ¿no? También parece que sí, pero parece que no. Llega fin de año y la gente empieza a cuidarse por un tema estético. Pero más allá de la estética, tenemos que empezar a darle un poquito más de bola, algo más interno, ¿no? A nuestro cuerpo. Y queremos charlar un poco de estos alimentos, ¿sí? Para los riñones, que pueden ser dañinos, pueden ser positivos. Digo, empezar a concientizar a la gente desde otro lugar. ¿Qué le parece? Perfecto. Bueno, aparte no nos olvidemos que hoy es, según la Organización Mundial de la Salud, el día contra la lucha contra la obesidad. Tal cual, es cierto, sí. Es una mezcla de temas. Recién estuve en otra radio hablando sobre este tema. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué hace un riñón. Ajá. ¿Qué hace el riñón? Porque mucha gente obviamente no tiene por qué saber exactamente y tiene una referencia escasa. Sí. Nuestro riñón es un filtro. Hay 2 grandes filtros en el organismo. Uno es el riñón y otro es el hígado. El riñón es uno de los principales filtros porque es el que va a filtrar toda la sangre que pasa por nuestro cuerpo y tiene un pequeño trabajo. El riñón filtra 180 litros de sangre por día. O sea, ya de por sí tiene un trabajo pesado y por lo tanto, cuando puede empezar a fallar o cuando nosotros lo hacemos fallar porque hacemos mal las cosas, tal cual, empieza a tener una sobrecarga importante. Ahora, tenemos que hacer las cosas muy mal también, ¿no? Algunos me imagino que organismos deben estar más predispuestos a ciertas cuestiones, pero también hay que tratarlo mal. Claro, por eso digo, es decir, muchas de las cosas que nos pasan es culpa nuestra, muchas veces sin saberlo, porque lamentablemente no hay demasiada educación en salud, que sería muy importante, y muchas veces porque, bueno, ya está dañado algún órgano y, bueno, entonces sigamos dañándolo, digamos, no le damos la importancia que eso tiene, hasta que ese órgano empieza a fallar y empieza a dar sus síntomas. Sí. Pero por eso digo, el riñón, como es un filtro, como si fuese un filtro de café, tiene que dejar pasar lo que no sirve, en este caso, que va de desecho, pero todo el resto lo tiene que reabsorber porque lo necesitamos para nuestro cuerpo. Claro. Dentro de eso el agua. Si yo digo que filtra 180 litros de líquido por día y nosotros orinamos 2 litros, 1,5 litros, todo el resto lo reabsorbe. Claro. Y junto con eso tiene que reabsorber un montón de cosas, como las proteínas, fundamentalmente, que no se pueden perder porque si no es un daño muy importante. Y además, cuando el riñón empieza a fallar, que es un órgano que se aguanta un montón de cosas, es muy silencioso, por lo tanto, cuando empieza a dar algún síntoma, generalmente ya es bastante tarde. Claro, eso suele pasar. Porque son síntomas, incluso algunos son silenciosos, como la hipertensión arterial. Cuando un riñón no funciona bien, puede originar hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial también como es conocida, como una enfermedad silenciosa, que hasta que no llega a ciertos niveles y daña a ciertos órganos, como puede ser también el riñón, el riñón la puede generar y la puede padecer, una persona no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene controles. Ahí estamos. Entonces hay que fomentar, que si querés en unos segundos lo decimos, esos controles. Vamos por los controles. Nosotros somos lo que comemos. Sí. Tiene razón. Entonces eso es fundamental. Entonces hay ciertos alimentos, ciertos componentes de algunos alimentos, en los cuales tenemos que tener mucho cuidado, justamente porque pueden hacerle mayor daño al riñón. A ver, vamos a hablar de alimentos, pero vamos a hablar de lo que lo tortura
al riñón en realidad. El maltrato, los excesos, me parece que empecemos de peor, ¿sí? Los alimentos después me parece que tienen su grado, ¿no? Pero el que va directo a dañarlo, que va contra la vida útil del riñón, y después tenemos que ver trasplantes y tenemos que ver otras cuestiones, la verdad, dolorosas. Perfecto. Bueno, una de las cosas principales, obviamente, es la falta de toma de agua. Ahí está. Algo tan simple, la hidratación. Hidratación, cuando hablamos, es fundamentalmente agua. ¿Por qué? Porque las otras bebidas, que lo vamos a nombrar, como vos dijiste, mejor en una segunda etapa, Sí, también le pueden traer, además de que no son grandes hidratantes del cuerpo, sí, pueden traer bastante perjuicio al riñón. claro. Entonces, el agua es algo fundamental. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestro cuerpo es 60 a 70% de agua. Sí, todo. Muchas veces me preguntan, pero el hueso es algo muy duro. Bueno, el hueso está compuesto también por un 60% de agua. Por lo tanto, todos los días nuestro cuerpo requiere una cantidad de líquido para hidratarse, Sí, para que funcione bien, para la circulación, para la renovación de células, para la nutrición, porque a través de esa cantidad de agua va a permitir sí, que la sangre llegue a todos los órganos y los vaya nutriendo. Porque cada órgano se va nutriendo cuando llega sangre. De ahí va extrayendo el oxígeno, los nutrientes necesarios para cada órgano. Entonces, la hidratación es el punto principal que muchas veces no se le da importancia. Cuando yo tengo sinceramente, pacientes, sinceramente no se le da importancia, y por lo que usted nos está diciendo, digamos, es algo de lo más primordial. Me dio cosa, cuando yo me hidrato bastante, es verdad, estas 2 litros, un poquito más, ¿con cuánto se suele recomendar, digamos? mucho depende del peso, pero en promedio un hombre de 70 kilos tiene que tomar alrededor de 2 litros de agua, Ajá, una mujer de 50, 60 kilos, 1,5 litros, 1,8 litros. En verano un poquito más, porque hay claro. lo que llaman la pérdida insensible, que es el sudor, que no se toma en cuenta, Mm, y suma, todo suma. Y esto es fundamental, porque vos fíjate qué diferencia hay entre lo que es comida y agua. claro. Uno puede estar sin comer un cierto tiempo, Sí, hay muchas variables de muchos autores que hablan de distinto tiempo, hasta de un mes sin comer, sí, y el he cuerpo leído. lo tolera, obviamente no es lo ideal, Sí, por pero supuesto. uno no puede estar varios días sin tomar líquido, Mm, porque la deshidratación mata, y la deshidratación es muchísimo más rápido que la desnutrición. Por lo tanto, el agua es el primer componente. Y yo tengo pacientes que vos le decís, voy a exagerar, sí, sí, yo está bien. voy a hacer igual que hago con los pacientes, exagero para que Sí, se sea den fácil. cuenta, sí, sí, que sea gráfico. Yo le digo a un paciente, mira, vos tenés que tomar esta pastillita una vez por hora, el paciente se toma 24 pastillas al día. Si yo le digo, tenés que tomar un vaso de agua cada 3 horas, me mira con una cara. Entonces, ¿qué les termino diciendo? Hacé de cuenta Que es, que el claro, agua es un remedio. es Ah, buenísimo, buena idea. es Y bueno, entonces, sí, cuando toma su pastillita, se toma un vaso de agua. está perfecto. Y de esa Es, manera logramos que se hidrate. no, pero es tomar conciencia, porque con un acto tan sencillo como tomar agua, ¿no? Es simple. Tampoco Es está, tan simple no que a es un veces pedido uno tan dice, grave. claro, uno dice, tan difícil a veces puede ser. Bueno, hay mucha gente que vos le preguntás si toma un cuarto litro, medio litro como mucho por día, Sí, con lo sí. cual vive deshidratada. Ajá, ajá. Ese niño va a sufrir muy prontamente. Entonces hay que cuidarlo. Mirá que es Otro interesante, elemento, perdón, que la lógica del riñón, ¿no? Que aparte de limpiar sangre y limpiar agua, también necesita agua para sí mismo, ¿no? claro, es que si no tiene que diluir, o mejor dicho, concentrar todos los desechos, porque todo lo que el riñón tiene que tirar son desechos. Sí, ¿Qué significa? Es veneno para nuestro cuerpo. claro. Entonces, si uno toma muy poco líquido, tiene muy poco para orinar, porque como dije antes, el Tenés riñón tiene razón, es que la sacar todo el salida de líquido los que pueda. desechos, sí, la salida de los desechos. Entonces, en lo que normalmente 1,5 litros que uno puede llegar a orinar, van todos los desechos, si uno no toma líquido, el riñón, que es muy noble, va a retener casi todo el líquido y va a orinar
300 centímetros. Sí. Y en esos 300 centímetros tiene que concentrar todos los tóxicos. Qué trabajo, por favor. No lo puede hacer. Claro, no hay claro. forma de que lo termine haciendo bien a largo plazo. Sí, lógico. Entonces, tomemos en cuenta el agua. Después, con respecto a alimentos o productos que tienen los alimentos, Sí. que tenemos que cuidarnos mucho, uno es el sodio, es la sal. La sal. Es decir, comer con exceso de sal Claro. pone al riñón a trabajar en exceso. ¿Por qué? Porque la sal puede, ¿qué hacer? Retener agua, con lo cual va a circular más cantidad de líquido por el riñón, más trabajo tiene. Sí, es el laburo contrario a lo que hace el riñón, digamos. Exacto. Esa retención de agua y sal puede producir hipertensión arterial, Claro. que va a dañar directamente el riñón, porque una de las primeras causas en nuestro país de ingreso a terapia de sustitución de función renal, es decir, diálisis Sí. o trasplante, una de las primeras causas es la hipertensión arterial, Mira. que justamente, ¿quién la regula? El riñón. Entonces, lo mismo que regula el riñón, nosotros estamos haciendo que le haga daño. Sí, mira que es... Si Y la otra gran tomásemos causa es la diabetes. digo, si tomásemos conciencia de estas pequeñas cosas, ¿no? Que no son Claro. mitos ni nada de escucharlo así tranquilos, con esta paciencia. Parece que somos nenes al final, porque es verdad, con la salud siempre tenemos como, somos maquinita, vamos para el frente y después cuando los achaques vienen, recién ahí nos acordamos. Pero con Exacto. qué pequeñas cosas a lo largo del día o de los años uno puede evitar ir destruyendo la maquinaria, digamos. No, pero vos fíjate, nombré Dos. algo que está en el alimento que es el sodio. Sí. ¿Sí? La sal, al lado, hipertensión. ¿Cuál es la otra gran causa que produce daño renal y lleva también a la diálisis o el trasplante? Otro gran posible trastorno alimentario, sobre todo en los adultos, que es la diabetes del adulto, la Ajá. diabetes tipo 2. ¿Y de qué depende mucho la diabetes del adulto? De la obesidad. O sea, ¿de qué? De la alimentación. Sí, Volvemos a decir que la base de toda salud empieza por alimentación e hidratación. sí. Entonces, Interesante. eso es muy, pero muy, muy importante. Ahora, cuando habla de diabetes, por ejemplo, no sé, lo escuchamos con Millot que se da un gustito por día, que es su Habanet, digamos. ¿Hay alguna Sí. lógica de tomar algo dulce, comer algo dulce por día, que no sea excesivo y ayude, o directamente hay que tratar de evitarlo, digamos? No, depende de cada condición de cada persona. Con una persona fruta también, normal, ¿no? Que le da dulce, algo, ¿o no? claro, por eso digo, una persona normal no es necesario que coma sin sal. Ajá. Puede comer con una cantidad de sal Sí, normal. normal. Está considerado aproximadamente hasta 3 gramos de sal por día, Mm, que es algo más o menos normal. ¿Cómo es algo simple para medirla? Que yo muchas veces se lo digo a Claro. los pacientes. En el blister de la aspirina, sí, cuando está vacío, cuando uno pone Sí. sal en el agujerito que queda vacío, bueno, eso es 1 gramo. ajá, está bien, Eso es 1 gramo de sal. está bien. 3 gramos. Obviamente hay que ir regulándolo con las enfermedades. En la Lógico, enfermedad lógico. renal hay que disminuirlo, Sí, en la sí, hipertensión hay que disminuirlo, en la enfermedad cardiovascular hay que disminuirlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo podemos disminuir. Pero ¿y qué pasa con los ultraprocesados? Claro. La alimentación que tiene en cajita. Por ejemplo, mucha gente para ahorrar tiempo, ¿qué hace? Compra las verduras congeladas. Sí, ¿Son verduras? Sí, señor, son verduras. Pero es lo mismo que comprar la verdura y congelarla uno, para nada. Tiene una cantidad de sal enorme. ah, Mira, una porción, no estoy hablando del paquete, Sí. solo de una porción Sí. para un cuarto de plato de verduras congeladas, tiene aproximadamente 1,5 gramos o 1 gramo de sal. Es decir, tiene casi toda la sal que debería comerse en el día En una una persona porción. con hipertensión. Mm. Y lo tiene en una sola porción. Además de otros productos que son justamente conservantes, Claro. que le hacen mal no solo al riñón, sino a todo el cuerpo. mm, Entonces, uno de los temas, que además también eso engorda, todos los productos Lógico. ultraprocesados, habría que tenerlos con cuidado. Por otro lado están las sales que dicen tener menos sodio Sí. y las otras sales que tienen, por ejemplo, potasio. Bueno,
tampoco se puede comer un exceso de potasio, porque también le puede producir daño al riñón. Ajá. Sobre todo con un riñón insuficiente. Cuando el riñón empieza a funcionar mal, una de las cosas que le es muy difícil de manejar es el potasio. Ah, mira. Otra es Pero el potasio, ¿qué pasa? Cuando empieza a subir los niveles de potasio en sangre, puede producir una arritmia cardíaca. Entonces estamos con una insuficiencia renal, le estamos sobrecargando de sal, le estamos sobrecargando de potasio y vamos a molestar al corazón. Pero ahí ya le dimos bastante al corazón, al cuerpo, ¿no? Para que llegara a una situación así. ¿Sí o no? Es decir, si es una persona normal, por supuesto, normal en el sentido de salud, Sí, sí, por sí, supuesto sí. que le dio con todo. Ahora, si tenemos ya una insuficiencia renal, que como dije, no trae síntomas tempranos. Claro, que es a la larga y Muchísima gente, silenciosa. claro, pero es muy fácil de detectar porque si uno hace un análisis de sangre y orina Exacto. común, ni siquiera tengo que hacer uno especial, ya nos enteramos cómo está funcionando. Mm, mm. Entonces, también la prevención pasa por hacerse los controles de sangre y orina y tomarse la presión aunque no sea hipertenso, Está bien, aunque sea está bien. 1, 2, 3 veces por año, Mm, para tener una idea, porque la hipertensión tampoco trae síntomas de entrada. mm. Entonces, ahí ya tenemos también los ultraprocesados. Sí, Las bebidas azucaradas, los gaseosas. Las gaseosas, aparte de la cantidad enorme de azúcar que tienen, ¿a qué no sabes que también tienen? Tienen sodio, tienen sal. ¿Y qué más tienen? Tienen fósforo, pero es un fósforo no orgánico, es un fósforo artificial. Y ese fósforo artificial puede ir a dañar a la regulación del calcio y del fósforo del hueso, claro, para sí. que el calcio no se deposite en el hueso, que ¿quién lo regula también? El riñón. Por el riñón pasa una hormona inactiva, la famosa vitamina D, que cuando pasa por el riñón la activa. Y eso permite que el calcio se deposite en los huesos y no se pierda por la orina. Eso también empieza a fallar cuando nosotros tenemos un exceso de fósforo porque le estamos dando mucha cantidad de bebida azucarada o de Mirá qué bebida gaseosa. interesante. Mirá, es interesante esto. Entonces, son de los 3 productos que más pueden dañar. Mirá, Y otro tema es la proteína. la proteína, sí. La proteína es fundamental. ¿Por qué? La proteína, para los viejos que jugábamos con mis ladrillos y con el rugby de Sí, encastre, qué lindo. exacto, la proteína es ese ladrillito que va a ir formando el músculo. Está Que el bien. músculo es fundamental para nuestra vida en general y para el metabolismo y para sostener a los huesos. Sí. Pero si una persona también tiene un daño en el riñón, a esa persona hay que bajarle la carga de proteína. ¿Por qué? Porque la proteína en exceso hace trabajar de más al riñón. Entonces el riñón no chilla, pero se cansa. Y además, un exceso de proteínas en un riñón dañado cambia la acidez de la sangre. Viste que siempre se habla El de pH. sí, 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 sí. Bueno, la proteína te lo cambia, lo hace más ácido. ¿Y quién regula el sistema ácido en la sangre? Está, El mira, riñón. mira. Por lo tanto, seguimos dañando el riñón. Nuestro amigo silencioso es el riñón. Es nuestro amigo que, como digo yo, no protesta, Claro, a eso me no refiero. nada, Es labura, labura y labura co- hasta que se cansa. como las Y madres cuando de se antes, que se cansa, callaban y hacían, digamos. y cuando se cansa, Perdón. te hace el paro. Sí, Te hace el sí. paro de laburo. Ahora, el ¿Y tema qué pasa ahora? el tema del alcohol, ¿sí? Bueno, a mí te digo la verdad, me tocó con las gaseosas porque hace un tiempo estoy como enviciado con eso y me había hecho un análisis y me dice falta vitamina D. Dije, bueno, soy muy blanco, tengo que tomar sol tal vez, pero ahora lo relaciono a esto de las gaseosas. Claro, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y aparte, bueno, el aporte de vitamina D, que uno tampoco le da importancia, es Sí, fundamental para el sí, cuerpo. sí, sí. Bueno, el alcohol. Vamos a este enemigo que está bien, te da algunos placeres, pero parece que también es complicado. Mira, a su medida, como digo siempre, como decimos siempre, no hay mayor problema. El tema es cuando uno hace un exceso de alcohol, ¿por qué hace problema? Está, por un lado, porque el alcohol deshidrata, El alcohol deshidrata. no hidrata. Entonces ya empezamos con un problema importante.
además de todo el daño que en exceso le puede producir Claro. fundamentalmente al sistema nervioso, a todo lo que es la parte neuronal. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces, al igual que la obesidad, que no se la toma en cuenta como una gran enfermedad todavía, a pesar de que estamos celebrando el día Sí, contra la obesidad, de la lucha contra la obesidad, son adicciones. claro, y sí, y sí. Por lo tanto, lo emocional, por eso yo siempre digo que yo hago una terapia física y emocional, trabajo con las dos cosas, con la obesidad, por ejemplo, Sí, porque atrás a veces de cada trago inicial, atrás de cada comida mal hecha inicial, hay una emoción lógico, sí. que Sí. lleva a eso. Entonces, si vos tratás el plato o el vaso, en vez de tratar a la persona, te estás equivocando. Claro, es... En la obesidad, si vos tratás el plato y no tratás al que lo come, a Claro, la es persona, la consecuencia. equivocás. Está bien, está Exacto. bien. Tenés que ir al origen. Y el origen, obviamente, que va a estar en la persona. Doc, le propongo algo, porque nosotros ya estamos cerrando nuestro programa. Si usted tiene tiempo en la semana que viene o la venidera, podemos seguir charlando de este tema porque me parece que es profundo y es interesante. Ningún problema. Ningún problema. ¿Le parece? A su disposición. Le agradezco por su tiempo, la claridad y la verdad que es muy didáctico para la toma de conciencia. Es muy bueno para los medios usted. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Saludo para todos. Gracias. Saludos. Hay Y vida nos- para todos. Ahí está, ahí está. Y nos vamos comunicando. Abrazo grande por su tiempo. Muchas gracias y abrazo a ustedes. Hasta luego. Marcelo Usorpater también tiene, a ver, la matrícula la tenemos acá, 80-136, médico clínico, nefrólogo. El filtro, el riñón. Recordá, lo sencillo, tomar agua, alrededor de 2 litros. Una mujer de 50 kilos, litro 800, un hombre de 70 kilos, 2 litros, 2 litros y medio, como para limpiar exceso de sal, ¿sí? La obesidad la tenemos que controlar, por supuesto, pero bueno, fue muy claro y muy didáctico el doctor y la verdad que necesitamos tomar conciencia de estas pequeñeces que van pasando a lo largo de la vida para no llegar complicados al final. Señoras y señores, ya terminamos el programa del día de hoy. Gracias por haber compartido este rato con nosotros. Nos vemos mañana a las 15, cuando en su radio, en el éter, en YouTube, donde usted nos escuche, suene este tema. Hasta mañana, gracias.